Muchísimas gracias. Ya aparta la fecha en el calendario. La verdad es que sí tenemos ganas de ir por acá. Mientras tanto, también tenemos muchas ganas de ir al Museo Caluz. Hoy nos acompañan en el estudio los curadores Luis Ríos y Amaury García. Nos van a platicar sobre una nueva exposición en el Museo Caluz que tiene como referencia la cultura japonesa y a la nuestra. Bienvenidos, gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días, muchas gracias. Cuéntanos un poquito precisamente cómo se cura una exposición así, de qué manera y qué exhibición estarán presentando en el Museo Caluz. ¿Por qué Japón? Adelante, por favor. Bueno, es un proyecto que creemos va a gustar mucho en México. Es una exposición que lo que intenta es responder a la pregunta, ¿la pintura de paisaje mexicana y la pintura de paisaje japonesa moderna pueden dialogar más allá de diálogos? Sí. Y bueno, eso es lo que intenta responder la exposición. Es primera vez que se presenta en México este conjunto de pintura japonesa moderna que va a estar justamente interactuando con obras importantes del arte mexicano, sobre todo de la pintura de paisaje. ¿También arte mexicano moderno igualmente? Así es. Okay. Sí, es toda la tradición del paisaje mexicano maravillosa que tiene el Museo Caluz del siglo XIX y XX, y que dialoga con esta colección maravillosa de Terry Welch que se muestra por primera vez en México. Y las dos tradiciones, las dos formas de paisaje buscan guiños, palabras con las que se puedan entender para a partir de ahí hablar de sus grandes diferencias. Claro. Y el resultado es bellísimo, creo que va a gustar mucho. Tenemos piezas, pinturas al óleo, acuarelas, dibujos, pintura con tinta china, color, biombos, rollos verticales. ¿Es una exposición para toda la familia? Sí. Desde luego que sí, desde luego que sí. Y ojalá vaya toda la familia. Sí, además. Claro. Es que la pregunta es porque ya los niños están a punto de salir de vacaciones y entonces a mí me interesa también hablar de esto. Una colección también importante de un estadounidense radicado en México y de piezas japonesas, ¿no? Entonces es estadounidense con la colección japonesa que vive en nuestro país. Es algo que para nosotros ha sido pues, espectacular, la casualidad de que Terry Welch, que es el coleccionista de la colección del conjunto japonés, decidió cuando se jubiló venir a vivir a México. Es decir, sus pasiones en la vida siempre tuvieron que ver con Japón y con México, que venía desde muy pequeño. Se rejubila, viene a México y trae toda su colección. Y bueno, ahora va a ser la primera vez que se exhibe al público mexicano. Es alguien que es feliz de que por primera vez entonces se pueda mostrar al público esa colección que ha curado a lo largo de 40 años. Y hay piezas que van incluso desde el siglo XVI hasta el siglo XX, aunque en el caso de la exposición, que solo es una pequeña muestra de la colección, el conjunto fundamental es del XIX y del XX. Muy bien. Para platicar un poquito de cómo eligieron el nombre de esta exposición, Casi Oro, Casi Ámbar, Casi Luz, bienvenida del paisaje japonés al paisaje mexicano, ¿a qué hace referencia? Hace referencia a un haiku, a un poema escrito a la japonesa por José Juan Tablada, nuestro gran poeta mexicano, que fue un gran impulsor del haiku y del arte japonés en general. Entonces, otro compañero que se llama Jaime Moreno Villarreal, escritor, poeta, historiador, tomó esa frase del poema de Tablada porque explica muy bien, da muy buen título al espíritu de toda la exposición, que es muy sutil y bellísima. Entonces vino muy bien como título. Los haikus, que son precisamente estos poemas breves, ¿no? Y que son muy característicos de la cultura japonesa. Así es. Y por otro lado, es muy interesante porque de cierta forma esta exposición da continuidad a un trabajo que se había hecho ya en el 2019 en el Palacio Nacional de Bellas Artes, con otra exposición donde también por primera vez se presentaba la obra, más bien la colección japonesa de José Juan Tablada, y que también tuvimos el gusto de compartir la curaduría Luis y yo. Entonces, de cierta forma, es dar continuidad a la importancia de Tablada, dar continuidad a las posibilidades de diálogo entre el arte japonés y el arte mexicano, y también vendrán muchas otras cosas más a futuro. ¿De cuándo a cuándo estará esta exposición en el Museo Caluz?
del 14 de julio, el próximo viernes, al 30 de octubre de este año. Muy bien, pues ahí está, para que aprovechen la oportunidad para ir precisamente a ver de qué manera se pueden trastocar, se pueden fundir también culturas que tal vez pensaríamos son tan distintas, tan lejanas. Claro. Y en los paisajes encuentran precisamente sus similitudes. Muchísimas gracias por estar con nosotros gracias a esta mañana. Gracias. Hasta luego. Gracias. Vamos a cambiar radicalmente de tema. ¿Sabía usted que hay alimentos que ayudan mucho al cerebro? En ADN Conmigo le decimos